Mantenimiento vial, que es uno de los capítulos importantes de esta asignatura. Y bueno, el ingeniero Florentín también quiere que podamos hacer la parte de hacer tipo trabajo práctico con esos formularios de Google, ¿verdad? Que después de la clase probablemente la clase que viene ya voy a implementar. Vi ahí que hay una tarea de cuestionario que se puede ir completando, ¿verdad? Generalmente mis clases no son tan largas, son resumidas, ¿verdad? Y el PowerPoint luego ya está resumido. No obstante, yo les voy a poner siempre también la parte más extensa, que es la parte de la bibliografía de donde saqué. Eso voy a alzar también en su momento. Bueno, hoy vamos a empezar primero repasando los conceptos más importantes que debemos saber en la parte de mantenimiento vial y después vamos a continuar viendo cuáles son las causas principales de falla en pavimentos flexibles, que son los pavimentos asfálticos, y también vamos a ver una clasificación de esas fallas. ¿Por qué una clasificación? Porque de acuerdo a esa clasificación a definir las mejores actividades para cada caso en particular. Bueno, entonces siempre prendo primero mi cámara para que me puedan reconocer, digamos, ya que ahora no nos vemos en forma presencial. Y voy a empezar a proyectar y una vez que proyecte voy a empezar también a grabar la clase. ¿Se observa la pantalla? No, no está todavía. Bueno, voy a compartir. ¿Pueden observar la presentación? Se ve. Bueno, perfecto. Bueno, en la primera clase estuvimos hablando de a qué se refiere cuando hablamos del mantenimiento de una ruta. El mantenimiento de una ruta debe ser planificado y sistemático en el tiempo. Es decir, que hay que programar ciertas actividades en cada momento específico. Y es importante hacer esas actividades menores de tal manera que a lo largo de la vida útil, al hacer actividades de mantenimiento menores, resulte menos costoso mantener una carretera. Entonces se clasifican, de acuerdo a estas actividades, se podemos clasificar los mantenimientos rutinarios, que son pequeñas reparaciones, limpieza del pavimento, limpieza de señales, las reparaciones que se hacen después de las lluvias. A eso se le puede llamar mantenimiento rutinario porque la frecuencia con que ocurren pueden ser semanales o pueden ser en forma mensual, de acuerdo a cada periodo de lluvia, cada cierto tiempo. Son mantenimientos menores y generalmente son mantenimientos correctivos. Posteriormente, cuando el pavimento va alcanzando un tercio o dos tercios de su vida útil, la mitad de su vida útil, necesita, digamos, una protección superficial. Existe y cuando existe un desgaste superficial, sin que ello implique una reducción de su capacidad de soporte, para evitar el avance del deterioro se hace lo que se llama una lechada asfáltica o un tratamiento superficial, microaglomerado, de tal manera que protege y sella la superficie de pequeñas deformaciones y de pequeñas fisuras o grietas que puedan ocurrir. Eso hace entonces que se proteja la superficie y se puede decir que alarga la vida útil del pavimento. No implica un aporte estructural, solamente un sellado superficial. Alcanzado el pavimento ya cerca de su vida útil o cumplido su vida útil,
necesariamente va a necesitar un refuerzo estructural, previa evaluación, por supuesto, de la estructura del pavimento. Ese refuerzo implica hacer un fresado y una reposición, o hacer un reciclado y una nueva carpeta, o hacer directamente un recapado. Entonces la rehabilitación consiste en, en dar un aporte estructural al pavimento existente, a la capa o al pavimento existente. Entonces ese aporte estructural entonces es como renovar la estructura y volvemos a tener ahí una vida útil de 10 a 15 años. También cuando no se hacen este tipo de mantenimientos a lo largo de la vida útil del pavimento, lo que pasa es que hay que hacer la reconstrucción. La reconstrucción implica la demolición de la estructura existente o parte de la estructura y volver a construirlo. Es un tratamiento o es una actividad de mantenimiento mucho más costosa. Y se llega a esto cuando a lo largo de la vida útil no se tuvieron los mantenimientos rutinarios y periódicos. Si en un tramo existen partes o secciones que hay que reconstruir y partes que hay que rehabilitar, a eso se le llama restauración. Y cuando en un tramo de una ruta tenemos que hacer una duplicación, rectificaciones en el trazado, ampliación de curva o de radio de curvatura, a esa actividad generalmente le llamamos mejoramiento. Cuando se hace una duplicación, cuando la capacidad de la ruta llega a ciertos niveles de servicio que hacen que sea lento el tránsito. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de vehículos que pasa por una determinada sección enlentece todo el movimiento dentro de la ruta. Y cuando se justifica eso, cuando lleva a un nivel de servicio eh, muy elevado, como los niveles de servicio son A, B, C, D, E. Y cuando llega a un nivel de servicio D o E, estamos hablando de un congestionamiento vial. Sabemos que las principales avenidas de nuestra ciudad presentan niveles de servicios de congestionamiento. Si bien es cierto, dentro de la ciudad es difícil hacer lo que se llama una ampliación debido a las construcciones existentes, se buscan entonces formas de utilizar otras vías, y si no se pueden utilizar otras vías, otros medios como ser, por ejemplo, el monorriel o el subte o lo que hubiese sido el metrobús o el tren de cercanía. Todos estos sistemas de transporte alternativo son para descongestionar las entradas a la ciudad, por ejemplo. Eso es un comentario aparte nomás cuando se llega a una duplicación. En una ruta es más fácil hacer una duplicación porque generalmente hay franjas de dominio disponible o hay terrenos para expropiación. Entonces es más fácil hacer eso. Solo que debe estar justificado por la cantidad de vehículos que va circulando por esa ruta. Bueno, esto es en línea general lo que estuvimos viendo sobre la clasificación de las actividades de mantenimiento. Otra cosa importante es saber para qué sirve el mantenimiento. Para incrementar el nivel de servicios que tiene que ver con la comodidad que la ruta o la carretera brinda al usuario. Para preservar la estructura de futuros deterioros y aumenta la vida útil, y para optimizar las inversiones. Si hacemos mantenimiento, el costo de una reconstrucción, entonces vamos a evitarlo, haciendo solo una rehabilitación al terminar su vida útil. Esos son los objetivos principales. ¿Cómo generamos las alternativas de mantenimiento? Tenemos que definir un conjunto de actividades que se puede realizar. Por ejemplo, las actividades más pequeñas o de rutinario podrían ser los bacheos localizados, bacheos superficiales localizados, la limpieza de los sistemas de drenaje, de las alcantarillas, de los sumideros, después de cada lluvia, el despeje de todos los canales fluviales, el sellado de fisuras, la reposición de las señales verticales y la remarcación del pavimento con la señalización horizontal son actividades entonces de mantenimiento rutinario. Después el sellado de fisuras,
la lechada asfáltica o microaglomerado o tratamiento superficial son actividades de mantenimiento rutinario. Y por último, el recapado o el fresado y la reposición. Y también está la reconstrucción, que es hacer, por ejemplo, un reciclado de la carpeta antigua y hacer una nueva capa asfáltica. Esas son todas las alternativas de mantenimiento que generalmente utilizamos en el país. Para saber cuándo aplicar esa alternativa es importante determinar la evaluación de la condición del pavimento que estuvimos viendo. La evaluación funcional y la evaluación estructural, la superficie y la estructura. Entonces tenemos que saber cuáles son fallas superficiales y cuáles son fallas estructurales. Reconocer eso es fundamental para saber qué actividad vamos a aplicar. Y por último, para generar una alternativa de mantenimiento que sea adecuada, es importante establecer índices de calidad, es decir, hacer una calificación de la ruta y determinar entonces en qué momento se realiza un mantenimiento preventivo, correctivo, periódico o reconstrucción. Esos son los índices de calidad. La ASTO usa el PSI, que es índice de condición presente o índice de serviciabilidad, usado por la ASTO. Después hay otras calificaciones, el IRI también es una calificación que indica el confort, la comodidad de los usuarios. La calificación actual es otro indicador que se utiliza. Esos son los índices de calidad que sirven entonces para determinar en qué momento se va a intervenir y qué es lo que se le va a hacer al pavimento. Otro tema fundamental para hacer el mantenimiento es que haya un sistema de gestión del mantenimiento, donde cada tanto se pueda evaluar el pavimento, determinar las prioridades y de acuerdo a los costos hacer las intervenciones en forma programada en el tiempo. Eso se llama un sistema de gestión de pavimentos. Y para que un sistema de gestión funcione, debe haber una retroalimentación. Los datos de relevamiento se deben actualizar cada cierto tiempo. Estas son las cosas más importantes que habíamos visto en la clase 1. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, Inge, se sigue. Perfecto. Ahora vamos a ver entonces la presentación de las causas de fallas en los pavimentos. Vamos a ir viendo, creo que ya vieron el año pasado en vías 2 el dimensionamiento estructural. Tenemos en cuenta la cantidad de ejes equivalente a lo largo de la vida útil. Tenemos en cuenta algunos factores de drenaje. Entonces, el tránsito y el clima son factores que se tienen en cuenta para el dimensionamiento de un pavimento y su durabilidad en el tiempo. Eso es normal. Y no debe ser normal, pero muchas veces también los factores constructivos, como la mala calidad de los materiales o las malas técnicas aplicadas, hacen que el pavimento se deteriore antes de cumplir con su vida útil. Entonces se puede considerar como causas naturales de falla en los pavimentos el tránsito, que sí o sí con el tiempo va a fallar por el tránsito, las acciones del clima. El pavimento está a la intemperie, entonces el agua, el sol, el aire oxida el asfalto. El asfalto al oxidarse pierde sus cualidades ligantes. Al perder sus cualidades ligantes y de flexibilización, se va volviendo rígido la superficie y se produce primero el desgaste superficial. Ese desgaste superficial permite que se quede el agua sobre el pavimento. El agua que se queda sobre el pavimento con el paso de los vehículos hace que el agua ingrese primeramente dentro de la capa asfáltica y posteriormente en las capas inferiores de la base, la subbase. Entonces, esas son causas que se espera que ocurran con el tiempo. Por eso se hacen los mantenimientos. Pero hay otras causas que se pueden evitar o disminuir. Por ejemplo, las malas condiciones de drenaje. Nosotros sabemos que en nuestra ciudad, cuando llueve, las calles se convierten en canales por falta de desagüe pluvial. Y en muchos barrios donde tenemos pendientes pronunciadas y tenemos pavimento tipo empedrado, también tenemos ese problema de que con lluvias extraordinarias como las que ocurrieron últimamente, el pavimento
se levanta, se destruye y hay que reconstruirlo. Todo eso se debe entonces a la falta de desagüe fluvial de la ciudad. Son las malas condiciones del drenaje. Por otro lado, donde existe drenaje, también no se hace un mantenimiento de los mismos. Podemos ver que los drenajes se colmatan fácilmente. Eso también pasa. También tiene que ver el tema de las conexiones de los desagües fluviales de la casa a la línea del alcantarillado sanitario hacia la cloaca. Por eso que cuando llueve, vemos que los registros de cloacas se saltan, digamos, y como si fuera que brota el agua, sale el agua. ¿Por qué? Porque hay muchas conexiones de los drenajes del desagüe de las canaletas a las cloacas. Entonces, eso también hace que colmate el sistema de drenaje cloacal y el agua va por el pavimento, digamos, con todo lo que eso implica. Y el peor enemigo del pavimento es el agua que está sobre el pavimento, el agua en tiempo medio permanente. Por eso es que en los lugares bajos donde se acumula agua, siempre hay un deterioro grande del pavimento porque el agua está estancada sobre el pavimento y no corre. Entonces hay que hacer un buen drenaje superficial y una buena captación de las aguas superficiales. Por otro lado, también sabemos mucho que en nuestro país hacemos un diseño por etapas y muchas veces no se tiene un dimensionamiento estructural. Por ejemplo, un camino vecinal con el tiempo se convierte en un empedrado. Un empedrado que no se hace la caja del empedrado, se le pone el colchón de arena y se ponen las piedras sin hacer un tratamiento de la subrasante, tener una subbase y el empedrado en sí como una base y carpeta de rodadura. Generalmente hacemos nomás el empedrado, las calles de Asunción se hacen nomás el empedrado y encima del empedrado con el tiempo se hace una regularización asfáltica. Entonces no hay un diseño. El diseño es de acuerdo al tránsito, ver qué paquete estructural debe tener. Entonces los diseños deficientes son también causas de deterioro de los pavimentos. Y después están las cosas que hacemos mal. Mantenimiento inadecuado, reparaciones defectuosas, son cosas que por no hacer bien fallan antes de cumplir con su vida útil. Y el entorno urbano. En el entorno urbano tenemos, por ejemplo, en los paseos centrales, si bien desde el punto de vista estético o desde el punto de vista urbanístico es lindo tener un árbol eh, en el paseo central, pero tenemos ahí un problema de seguridad vial y tenemos también problemas de que hay árboles que sus raíces hacen que se deterioren las partes o levanten la parte del pavimento, ¿verdad? Entonces, y también están el tema de los registros cloacales o otro tipo de registro de servicio que muchas veces están sobre el pavimento y que se van deteriorando y alrededor del pavimento también se deteriora. Entonces, estos son causas entonces naturales y causas accidentales que producen fallas en los pavimentos. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar a analizar entre estas causas naturales está el tránsito, el clima y factores constructivos. Vamos a pasar a analizar estos factores. El tránsito, la repetición de cargas a lo largo del tiempo produce una pérdida parcial de la capacidad de soporte del pavimento. Esas deflexiones y la recuperación de las deflexiones, la deformación y la recuperación de las deflexiones producen agrietamiento generalizado y fisuraciones. Cuando nosotros observamos en un pavimento que está, por decir, sin hablar técnicamente, está todo cuarteado, está todo con cuadritos, a eso se le llama fisura piel de cocodrilo. El nombre técnico que le damos es fisura piel de cocodrilo. Cuando tenemos un pavimento con fisura, piel de cocodrilo, es una fisura, es una falla por el tránsito. Es decir, que es una falla
probablemente estructural. ¿Por qué? Pues ya cumplió con su vida útil de el aguante de la cantidad de eje equivalente que tenía que resistir en el tiempo. Entonces, cuando tenemos fisuraciones generalizadas, estamos hablando entonces de una fatiga del pavimento por repetición de cargas que es debido al tránsito. Entonces, las fisuras que se forman debido al tránsito son las fisuras piel de cocodrilo. Eso es con respecto a las fisuras. También la carga del tránsito puede producir deformaciones. Estamos hablando exclusivamente de los pavimentos asfálticos. En otro capítulo vamos a hablar de los pavimentos rígidos o pavimentos de hormigón hidráulico. Las deformaciones pueden ser la deformación elástica, que es la deformación que se recupera al paso del tránsito o de la carga, se recupera. Esa es la deformación elástica que no produce fallas inmediatas. Después viene la consolidación, que puede ser de las capas del pavimento o puede ser de la subrasante. La consolidación sabemos que es un asentamiento, una reacomodación de las partículas componentes del pavimento o una reacomodación de las partículas de agua. Cuando hay agua y se traslada de un lugar a otro, o se llama consolidación. Entonces, hay un asiento de las capas del pavimento y por lo tanto eso se traduce en la superficie con una deformación. Y después viene la deformación plástica, cuando se excede la capacidad de corte de las capas del pavimento, se rompe cierta parte y se asienta, ese se llama deformación plástica. Cuando supera el límite elástico, se supera el límite elástico, no se recupera esa deformación y se deforma, es una falla por corte. Y esa falla por corte es entonces por o exceso de carga o porque ya cumplió con su vida útil y está subdimensionado el pavimento. Hay varias causas. Entonces también el tránsito puede causar entonces deformaciones por consolidación o por deformación elástica, que es la deformación que no se recupera. La consolidación es una deformación, pero que al hacer la reparación, digamos que ya permanece estable, ya no sufre más si es solo consolidación. Pero la deformación plástica es una rotura por corte de las capas del pavimento. Ya puede ser de la subrasante o puede ser de las capas superiores del pavimento. Es así la que no se recupera y esa es la que hay que reparar cada cierto tiempo. Entonces probablemente ahí hay que hacer lo que se llama un bacheo profundo. Los bacheos pueden ser superficiales o profundos. Bacheo superficial es aquel bacheo que solamente estamos reparando la parte de la carpeta asfáltica. Cuando empieza a afectar las capas de abajo, la base, la subbase o la subrasante, ya tenemos que hacer un bacheo profundo, que eso hay que llegar hasta donde se pueda sacar toda el agua, hasta que se pueda secar y volver a hacerlo por capas. Entonces acá tenemos ya dos tipos de fallas que pueden haber debido al tránsito. Una de las fallas es la falla, es la fisura piel de cocodrilo, grietas o fisuras piel de cocodrilo debido al tránsito. Otra de las fallas son las deformaciones plásticas de la carpeta, que después vamos a ver cómo se denominan ese tipo de deformaciones. Otra de las causas naturales son las acciones climáticas. Entonces, la radiación solar, las temperaturas máximas y mínimas que muchas veces ocurren entre el día y la noche. Por ejemplo, en el Chaco hay temperaturas de, de 40 o más, temperaturas elevadas durante el día. Y a la noche hay temperaturas mucho más bajas. Ese gradiente de temperatura entre temperatura alta y baja produce entonces dilatación y contracción de las capas del pavimento que al final terminan haciendo fisuras tipo bloque. Y también produce la radiación solar, la acción del agua y del aire
produce un efecto oxidante o de envejecimiento del asfalto, que originan una pérdida de la flexibilidad y de sus cualidades ligantes. Lo que estábamos. ¿Y cómo se manifiesta la acción del clima? Se manifiesta con microfisuras, pérdida de mortero, que es de la parte del asfalto, las mitigaciones del ligante que se concentran hacia un determinado sector, desenvuelta de árido, entonces los áridos eh, quedan expuestos, parte de su superficie queda expuesto, desintegraciones superficiales, peladuras, fisuras múltiples y baches. Entonces, estas acciones climáticas también, cuando tenemos pavimentos con estas características, podemos decir que el pavimento está envejecido, pero también puede deberse también a la falta de asfalto, que tenía poco ligante asfáltico, entonces rápidamente se envejeció. O la calidad del asfalto también puede ser. Puede ser que el asfalto también ya haya venido con problemas de oxidación anterior, o se usó un asfalto envejecido, o que al hacer la producción del concreto asfáltico, las temperaturas fueron superiores a las recomendadas. Entonces el envejecimiento muestra este tipo de fallas. Y están entre las causas naturales que se refieren al clima, está entonces el agua de lluvia que cae sobre la superficie y no drena. El agua que queda sobre el pavimento sin drenar hace que el paso de los vehículos produzcan presiones que con el tiempo van ingresando a los poros dentro de la carpeta asfáltica. Después esos poros se van interconectando por las presiones que continúan de los vehículos que van pasando, y eso después se forman en peladuras, baches múltiples, como se observa en la figura. Entonces, esos son causas de fallas en el pavimento, la presencia de agua. Esto es muy común ver en nuestra ciudad, que después de cada temporada de lluvia, llueve en forma continua, vemos que las calles quedan destrozadas. Es porque no hay un buen drenaje superficial de las aguas de lluvia. También es común observar en nuestra ciudad la rotura de las cañerías. Las cañerías de drenaje, especialmente cloacal, en varios sectores del centro de la ciudad, tienen ya una vida útil vencida. Son esas cañerías de material cocido, de barro, eh, que ya cumplieron con su tiempo de vida útil y constantemente se rompen. Hay en ciertos sectores que cada cierto tiempo se repara el pavimento debido a que se forman agujeros bastante grandes, porque existe primero una rotura de una cañería. Esa cañería, el agua que sale de la cañería produce una descompactación, descompactación de toda la zona, y eso hace que se asiente, se produzca grandes cárcavas, grandes cavidades subterráneas, si es que no se repara a tiempo, ¿verdad? Esto también solemos observar en varias partes de la ciudad. Son parte entonces de las causas que suelen ocurrir, causas de fallas en los pavimentos. Las temperaturas elevadas reducen la estabilidad de la mezcla asfáltica. El asfalto es un material viscoelástico, termoplástico. ¿Qué significa eso? Que con la temperatura, si bien es elástico, en ciertas temperaturas se vuelve viscoso, se vuelve fluido. Al aumentar la temperatura se vuelve fluido. Al disminuir la temperatura se vuelve elástico. Entonces las temperaturas elevadas reducen la estabilidad de las mezclas asfálticas, haciéndole más propicia a las deformaciones. Nosotros solemos tener un verano muy caluroso, y en los lugares donde los colectivos tienen sus paradas y tenemos todavía pavimento asfáltico, podemos ver cómo se remangan, cómo se produce lo que se llaman los ahuellamientos y las deformaciones de la carpeta asfáltica. Es porque temperaturas elevadas y
el tránsito lento y canalizado producen ese tipo de acciones en el pavimento. Es por eso que en la ciudad podemos observar que en las paradas de buses en muchos lugares se colocaron pavimentos rígidos, justamente para evitar ese efecto de deformación del asfalto en esos lugares. Las temperaturas bajas producen contracción de los materiales que da lugar a un esfuerzo de tensión. Y eso, al contraerse los materiales y volver después eh, a su estado normal, se producen, por ejemplo, fisuras transversales. Y como les dije, en los lugares donde hay un ciclo de temperaturas elevadas de día y bajas, a la noche se producen fisuras longitudinales, fisuras transversales y agrietamientos en bloque. Entonces, hay esfuerzos en varias direcciones que van debilitando el material, produciendo entonces la falla por fatiga. Y eso se le llama generalmente los agrietamientos en bloque. Eso es por acción de las temperaturas. Y por último, en esta parte de las causas de las fallas de los pavimentos, tenemos las malas condiciones de drenaje que estuvimos hablando, que las calles se convierten en un canal en tiempo de lluvia por la falta de drenaje pluvial. Del derrame de los fluidos sobre la carpeta al salir de las estaciones de servicio cuando se carga demasiado. Por eso las estaciones de servicio generalmente no son de pavimento asfáltico. ¿Por qué? Porque el combustible carcome el asfalto. El diésel es un elemento que se utiliza para diluir el asfalto. Entonces, eso también produce entonces deterioro en la superficie del pavimento. Los cortes en la calzada y reparaciones defectuosas. Cuando hacemos una reparación de una cañería o metemos, en la ciudad de Fernando La Mora se está haciendo ahora la colocación de la cañería para la cloaca. Cuando hace la reposición, se hace la reposición con el empedrado, y después se le pone el asfalto encima y muchas veces se vuelve a sentar en ese mismo lugar, observándose que en ese lugar se colocó una cañería. Puede ser porque la compactación no se hizo con los materiales, es decir, la reposición no se hizo con los materiales adecuados, la compactación no se hizo en forma. Y cuando se hace la reposición, siempre tiene que ponerse una sobre elevación de 1 centímetro, de tal manera a que el paso del tránsito y se haya un asentamiento, después quede eso aproximadamente a nivel. Pero la reposición siempre se tiene que hacer con un poquito más de asfalto, de carpeta asfáltica, de tal manera, entonces, pasado cierto tiempo, eso quede a nivel. La falta de mantenimiento preventivo y oportuno hace que se formen baches de grandes dimensiones. Entonces, eso también hace entonces que podamos ver que se producen baches así cuando no se hacen las reparaciones en su momento. Cuando se produce un pequeño bache, si es que no se repara, ese bache se va agrandando con el tiempo. Se va acumulando agua y después se ve lo que observamos en la gráfica. Después tenemos las acciones de mantenimientos inadecuadas. Cuando se hace la reparación, entonces hay que hacer la limpieza, sacar todos los materiales sueltos, la compactación por capas, el riego de liga o el riego de imprimación debe hacer en forma uniforme en toda la superficie, dejar que corte la emulsión y el tiempo necesario de fraguado y posteriormente la reposición de la mezcla asfáltica. Estos serían entonces los pasos que deberíamos seguir para hacer una reparación como un bache. Después también observamos en ciertos lugares de la ciudad donde existen los sumideros que muchas veces tienen un nivel inferior debido a los recapados sucesivos, tienen un nivel inferior a la carpeta. Entonces esto al cruce del tránsito van generando deterioro en los alrededores, en los bordes del sumidero. Son entonces cuestiones de que hay que ir
mejorando para poder tener un mantenimiento de la vía a lo largo de la vida útil. Para que tenga esa durabilidad, necesitamos hacer las acciones correctivas en el momento oportuno. Entonces, esas son las principales causas que producen fallas. Debido a estas fallas, entonces estuvimos viendo dos tipos. No voy a Quería empezar el capítulo de la clasificación de fallas, pero prefiero quedarme aquí y, y repasar un poco lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo en realidad tres tipos de fallas. Lo primero, debido al tránsito. Debido al tránsito estuvimos viendo fisuras. Fisuras piel de cocodrilo, entonces generados debido al tránsito. Entonces, las fisuras es una clasificación de fallas. Pueden ser fisuras longitudinales, como muestra en la gráfica, o fisuras transversales, que son debido a gradiente de temperatura, o fisuras piel de cocodrilo, que son debido al tránsito, por fatiga del pavimento. Esos son los tipos de fisuras que podemos observar. Las fisuras longitudinales muchas veces se deben también a reparaciones, como vimos, ahí hay reparaciones defectuosas de colocación de caño y se forma la fisura en la junta de donde hace la reparación. O cuando se hace la carpeta fáltica, el solape de, de una faja con la otra faja, cuando no se hace en forma con el tiempo, se forma una fisura en ese lugar. Esos son entonces lugares donde tenemos que insistir en los procedimientos constructivos. Fisura es uno de los temas. El otro tema son las deformaciones. Otra clasificación de las fallas entonces son las deformaciones. Las deformaciones pueden ser de la parte superior, que es la deformación plástica de la carpeta debido a la baja estabilidad de las carpetas, exceso de asfalto, mala calidad de los áridos o subdimensionamiento de la capa superficial o de la capa de la carpeta asfáltica. Esas son deformaciones plásticas, pero la deformación también puede venir de las capas del pavimento. La deformación plástica de la subrasante hace que exista un asentamiento de todas las capas y ahí aparte de formarse las capas que se traducen en la superficie como una flecha de deformación, también hay otro tipo de falla. Entonces la deformación es otra de las clasificaciones de las fallas. Y por último, vimos que las acciones del clima, la radiación solar, las temperaturas máximas y mínimas, producen la desintegración superficial. Entonces, esa es la tercera clasificación de falla, desintegración superficial o desprendimiento superficial, produciendo peladuras, fisuras múltiples hasta formarse los baches. Entonces, para concluir, debido a las causas naturales, que son el tránsito, el clima, los factores constructivos, y debido a las otras causas artificiales, que son el diseño deficiente, la falta de mantenimiento, las malas condiciones de drenaje, tenemos las fisuraciones, las deformaciones y la desintegración superficial. Entonces, estos son la clasificación de las fallas que podemos hacerlo para después determinar cuál es la mejor actividad de mantenimiento. No sé si hay alguna consulta sobre lo que le estuve exponiendo. Todo claro, Inge. Bueno, después vamos a ver en la próxima clase que estas fallas pueden ser superficiales o pueden ser estructurales. Si bien es cierto que la inspección visual da una clara idea si es superficial o estructural cuando uno ya tiene experiencia de las características de una falla superficial y estructural. Pero para determinar exactamente si está afectada la estructura, tenemos que hacer los ensayos estructurales, ya sean de deflexiones o ensayos de calicata, para saber si es realmente estructural o superficial. Eso es fundamental en toda actividad de mantenimiento, determinar si es estructural o si es funcional la falla.
Bueno, ahora vamos a tener un pequeño receso hasta que se conecte el ingeniero Florentín, ¿verdad? Yo le dije que le avisé a él que voy a terminar 15 minutos antes para darle tiempo a ustedes. Vamos a tener un receso y después se va a conectar el ingeniero Florentín para poder empezar la segunda parte de la clase. Para la próxima clase voy a tratar de implementar el tema de los formularios de tal manera a responder ciertas preguntas y también para captar un poco la atención de ustedes, ¿verdad? Porque muchas veces en forma virtual, como no nos vemos, no sabemos eh, si entendieron todo o si tienen alguna duda. Bueno, les agradezco mucho su atención y para cualquier cosa estamos a las órdenes. Si Dios quiere, nos encontraremos otra vez de esta manera virtual el próximo miércoles. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.